Hola a todos. En este video trabajaremos las funciones pares e impares. Bueno, una función par, mirada desde geométricamente, pues sería una función simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir eso? Miremos un ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Esta función, si la grafico en la parte de los x positivos, tendríamos esta gráfica, ¿cierto? Una palabra que se abre hacia arriba. Y si veo a través del eje Y como si fuese él un espejo, pues va a salir reflejado los valores negativos y vamos a tener entonces que la función es simétrica con respecto al eje Y. Las funciones pares también analíticamente deben cumplir que f de x es igual a f de menos x. Todos sabemos que la función x al cuadrado, por ser una potencia par, todos los valores, tanto positivos como negativos, van a ser positivos, luego van a ser iguales. Una función impar, vista geométricamente, pues es una función simétrica con respecto al origen o la recta y igual a x. ¿Qué quiere decir eso? Podríamos pensar en que es un giro con respecto al eje x y voltear con respecto al eje y. Entonces estaríamos pensando en girar y voltear geométricamente. Miremos en la parte de los valores positivos. Entonces tendríamos voltear y tendríamos girar. En este caso, la gráfica sería de esta manera, es decir, los valores positivos dan lo mismo que los valores negativos, pero preservando el signo. Entonces, analíticamente, si f de menos x debe ser igual a menos f de x. Sabemos que los cubos, si el valor es positivo, lo deja positivo, y si el valor es negativo, lo deja negativo. Luego, menos x al cubo es igual a menos x al cubo. Bueno, una función par, vamos a revisar las características en esta misma función f de x igual a x al cuadrado, y vamos a revisar un ejemplo, los valores de x igual a 3 y x igual a menos 3. Entonces, f de 3 es igual a 3 al cuadrado, que sería 9, y f de menos 3 sería menos 3 al cuadrado, que también es 9. Luego, los valores de f de 3 y de f de menos 3 son iguales. Pero eso también lo tenemos que decir para cualquier valor del dominio de la función. Debe cumplirse. Entonces debemos terminar concluyendo para decir que es par, que para todo x, en este caso que pertenece a los reales, que es el dominio de la función f de x igual a x al cuadrado, tenemos que f de x es igual a f de menos x. F de x es x al cuadrado y f de menos x es menos x al cuadrado. Sabemos que menos x al cuadrado es positivo, ya que toda potencia par arroja un valor positivo. Geométricamente, entonces dijimos que la función f de x igual a x al cuadrado es una función simétrica con respecto al eje y. Podemos decir que cualquier lineecita que yo trace paralela al eje x me va a arrojar dos valores en el eje x, uno positivo y otro negativo, de la misma forma. Entonces, dados un valor de y, pues vamos a obtener dos valores de x, uno positivo y uno negativo, pero de la misma forma. Veamos otra función par, f de x igual a coseno de x. Tomemos un ejemplo para pi cuartos, x igual a pi cuartos y x igual a menos pi cuartos.
Entonces sabemos que f de pi cuartos es igual a coseno de pi cuartos, y eso es igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Qué sucede con f de menos pi cuartos? Ese valor sería coseno de menos pi cuartos, que también es raíz de 2 sobre 2. Luego podemos concluir que f de pi cuartos es lo mismo que f de menos pi cuartos. Para todo x que pertenece a los reales, siendo los reales el dominio de esta función, podemos concluir que f de x es igual a f de menos x, ya que coseno de x es lo mismo que coseno de menos x. Esta viene siendo una identidad de la función coseno. Entonces, geométricamente podemos decir que la función es simétrica con respecto al eje y. Dado un valor de x positivo y negativo de la misma forma, vamos a obtener un valor de y. Podemos entonces pensar en trazar una línea horizontal paralela al eje x y vamos a encontrar dos valores de x para el mismo valor de y. Veamos otro ejemplo. F de x igual a valor absoluto de x. Entonces, la función valor absoluto, por definición, dice que es igual a x para los x mayores o iguales a 0 y es igual a menos x para los valores menores que 0. Entonces, vamos a pensar en un ejemplo. Pensemos en x igual a 2 y en x igual a menos 2. ¿Quién es f de 2? Entonces, f de 2, el 2 es un número mayor o igual a 0, entonces sería x, sería 2. F de menos 2 es un número menor que 0, luego sería menos 2, es decir, sería 2. Luego, f de 2 es igual a f de menos 2. Y en general, tal como lo hemos definido, para todo x que pertenece a los reales, que es el dominio de la función, tenemos que f de x es lo mismo que f de menos x. Es decir, el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x, ya que si x es positivo, entonces sería x, y si x es negativo, entonces sería menos x. Luego tendríamos el mismo valor. Gráficamente la función valor absoluto pues también va a ser simétrica con respecto al eje y, ya que tendríamos la recta y igual a x por un lado y la recta y igual a menos x por el otro lado. Es como si estuviéramos dibujando la unión de esas dos rectas. Entonces, para un valor de 1 en y, pues tenemos 1 para x y menos 1 también para x. Dos valores de x van a ir al 1. O para 2 y menos 2, los dos valores irían a y igual a 2.